por la eternidad. Hoy, Señor, cuando cada uno de los niños salen a sus respectivos salones, los adolescentes, y nosotros nos quedamos aquí, queremos encomendar este tiempo de aprendizaje, que tú nos enseñes en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Los niños, adolescentes, pueden pasar a sus respectivos salones. Nosotros entonces vamos a hablar de la disciplina divina para la familia. Hoy es la primera sección de la disciplina. Quiero decirles que este es uno de los temas trascendentales en la Biblia, la disciplina. De hecho, esta mañana el Señor nos está disciplinando, porque el término disciplina en la Biblia incluye instrucción, entrenamiento, adiestramiento. También incluye el concepto de corregir cuando hay anomalías. Y por supuesto, el concepto de castigo. Cuando nosotros pensamos en la disciplina, normalmente pensamos solo en castigo, ¿cierto? Cuando pensamos en la disciplina, algunos piensan en un papá enojado, con una vara en la mano, ¿cierto? ¿Qué más? Con un garrote, los ojos se le quieren salir, rojos de la ira. O una mamá con una chancleta en la mano, ¿cierto? O con el palo de la escoba o cualquier cosa. Pues la Biblia no tiene ese concepto. La Biblia habla de la disciplina como un acto de amor. Vamos entonces a pensar en la disciplina divina. Porque es interesante que la disciplina solo es divina. La verdadera disciplina. Cualquier tipo de disciplina que se salga de ese entorno ya no es disciplina, ya tiene otro nombre por Dios. Dios la nomina de una manera diferente. La aplicación de la disciplina divina es la razón de ser de los padres frente a Dios y frente a sus hijos. Vamos a ver hoy que el proceso de disciplina es un engranaje perfecto entre Dios, papás, hijos. Dios, papás, hijos. Estamos hablando de la disciplina para la familia. Así que por esa razón, en ese entorno, la disciplina es un engranaje, es un motor que funciona desde Dios a los padres a los hijos. Dependiendo del estado de la disciplina de los padres, así será la disciplina que administrarán sobre sus hijos. Entonces, los padres que no recibieron o que no han recibido la instrucción de Dios para luego ejecutarla en sus hijos, no sabrán cómo hacerlo. Se van a sentir enredados y van a pensar que los hijos hay que dejarlos hacer lo que quieran o X cantidad de cosas. Por esa razón, la Biblia dice algo bien claro. Usted está en dos bandos, o está en aquellos que son sabios porque están siendo administrados por la sabiduría de Dios, o disciplinados por la sabiduría de Dios, o usted y sus hijos son necios, así dice Dios. Los necios son aquellos que desprecian a Dios y optan por otro mecanismo de aprendizaje, de aplicación. Muy bien. Las calles de nuestras ciudades están llenas de ejemplos de la falta de formación, de la falta de instrucción, de la falta de entrenamiento, de la falta de corrección que los padres deben hacer en la vida de sus hijos. Cuando nuestros hijos todavía estaban en el colegio, era muy continuo oír a los profesores decir: ¿qué pasa con los papás? ¿Por qué los hijos se comportan en el colegio de esta manera? Hoy vemos a los profesores frustrados porque los niños no rinden en sus clases, porque los muchachos no van a estudiar al colegio, van a hacer cualquier otra cantidad de cosas menos a estudiar. Precisamente porque hace falta disciplina. La disciplina de Dios es la que forma al individuo para que rinda
en todas las áreas de su vida. La falta de disciplina será latente en todos los aspectos de la vida de una persona. ¿Por qué vemos hoy hombres incapaces de enfrentar los retos de un hogar? Mujeres que están pensando en otras cosas menos en establecer un hogar o una relación firme y permanente. Por lo mismo, porque hace falta la instrucción. Los estados y aún organizaciones intentan hacer lo que por naturaleza le toca a los padres. Hoy tenemos instituciones que se han establecido para sustituir el trabajo de los padres porque los padres no lo están haciendo. Solo que nadie puede hacer lo que los papás tienen que hacer, ni siquiera los abuelos. El trabajo de los padres es único, los papás son los que tienen que formar a sus hijos. Muy bien. Primero vamos a pensar un poco acerca de lo que es la disciplina. ¿Qué es lo que la Biblia dice cuando habla de disciplina? En primer lugar vamos a leer nuestro texto lema en esta mañana. Leamos juntos, la palabra de Dios dice así: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Lo que encontramos en este texto entonces es que los papás solo tenemos una alternativa de crianza proveniente de Dios. Dios dice disciplina, disciplina. Ojo otra vez, el concepto bíblico de disciplina no es alguien con una correa, con una vara en su mano. El concepto de disciplina primariamente es alguien que está en un continuo proceso de formación en la sabiduría de Dios para sus hijos. Alguien que aprovecha el tiempo enseñándole, mostrándole los principios para toda la vida, principios establecidos por Dios. Por esa razón la imagen nos muestra el concepto de disciplina. Obvio que la disciplina también involucra una corrección, elementos correctivos y aún elementos como consecuentes a los actos que se ejecutaron por no tomar en cuenta la disciplina o el entrenamiento recibido. Entonces la disciplina es el proceso de instrucción enfocado en la aplicación de las verdades o los principios divinos. Esas verdades, esos principios divinos están aquí en la Biblia. Así que la Biblia dice esto: quien aprende y aplica los principios divinos se llama sabio. Y quien no aplica los principios divinos, la Biblia dice que se llama necio. Así es. ¿Qué es un necio según la Biblia? Uno que aunque sabe los principios de Dios, no los aplica. Uno que sabe y no sabe aplicarlo, la Biblia dice es un insensato, es un necio, es un terco. Por esa razón, entonces el enfoque de la disciplina es ese. La disciplina entonces busca la corrección de la conducta del individuo y aún implica las consecuencias mismas de las acciones equivocadas. El enfoque de la disciplina es el continuo aprendizaje aplicativo de las verdades divinas. O sea, que nosotros como papás, desde o antes que los niños nazcan, debemos estar en un continuo proceso de entrenamiento, de repetirle a los hijos. Hoy no vamos a alcanzar a hablar de esta área, por eso no la incluí. Pero hay pasos específicos en la Biblia, hay áreas específicas en la Biblia que el ser humano tiene que formar para poder aplicar los principios divinos. La Biblia hace énfasis de el oído. Y dice Dios que el oído debe ser entrenado para que el muchacho pueda aplicar los principios divinos. Por esa razón, es urgente que tanto papás como los hijos estemos en entrenamiento bíblico. ¿Qué hace que nosotros podamos aplicar los principios bíblicos? Estar en continuo contacto con la palabra,
estar en continuo estudio bíblico, estar en una continua investigación bíblica, no desaprovechar un momento que Dios me dé para aprender de su palabra. Porque eso va a asegurar que yo como papá, que yo como creyente e hijo de Dios, pueda entonces aplicar los principios divinos. Lo mismo entonces debe ocurrir en el proceso de formación de los hijos en la casa. Cada momento. No debemos permitir que el televisor, que el computador, que cualquier otra cosa nos robe el tiempo donde los hijos reciben entrenamiento. La ventaja de los judíos, hermanos, es que los judíos no tenían internet, no tenían WhatsApp, no tenían computador, no tenían Xbox o los jueguitos de consola, y por esa razón los papás, sobre todo las mamás, porque los papás salían a las 6 de la mañana, antes, a las 6 de la mañana tenían que estar en la finca agarrando el trabajo y lo soltaban a las 6 de la tarde. Y los papás no tenían tiempo para estar en continuo contacto con sus hijos, pero la mamá sí. Así que las mamás estaban repítale, 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 repítale. Y eso hacía que el oído del muchacho, que los sentidos del muchacho estuvieran ágiles, preparados para aprender y así poder aplicar lo que Dios enseña en su palabra. La palabra disciplina tiene 3 etapas que quiero que usted la aprenda esta mañana. La disciplina en la Biblia, si me hubiera querido ilustrarlo de esta manera. El término instrucción sería quizás como más del 50% de todo el proceso. Pero cuando el muchacho ya no quiere tomar en cuenta la instrucción y comienza a actuar de manera equivocada, enseguida el papá se dio cuenta, la mamá se dio cuenta y viene lo que es la corrección. Ahora, cuando no hay la corrección adecuada, entonces viene el proceso de castigo. Lo que me llama la atención a mí es que la Biblia hace más énfasis en el proceso de instrucción. De hecho, la misma palabra hebrea que se traduce disciplina, también se traduce en muchísimos versículos como instrucción. O sea que el énfasis de Dios es que los papás estén en continuo proceso pedagógico con sus hijos. Hay otro elemento muy importante. Entienda bien esto, mis hermanos. Algunos papás dicen, yo voy a esperar que mi hijo crezca. El niño no sabe. Tiene 1 año, el niño no sabe. 2 años, el niño no sabe. 3, 4, 5 años. Cuando ya quiera aplicar el proceso de disciplina, ya es tarde. El proceso de disciplina de los niños debe ser aplicado desde que nacen. Aún decía, desde antes de nacer. Está comprobado científicamente que los niños, y aún bíblicamente, entienden en el vientre, porque ellos son personas. Su cuerpo no se ha formado completamente, pero su alma y su espíritu no necesitan crecimiento. Hay que aprovechar. Hay un texto en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14 dice, y que desde la niñez, 15, y que desde la niñez has sabido, y el término niñez ahí es desde el vientre. Parece que la mamá y la abuela de Timoteo comenzaron a enseñarle la Biblia desde que estaba en el vientre, porque el término niñez allí implica eso. Entonces, las etapas de la disciplina son 3. La primera es instrucción, instrucción, instrucción. La segunda es corrección, corrección. La tercera es castigo. O sea, hay que hacerle ver las consecuencias normales de los actos equivocados. También tengo que decirle que no solamente el castigo tiene que ser físico. A veces
Al niño le duele más que usted no le dé algo que le gusta a que usted le dé por la colita 2, 3 y eso le pasa rapidito. Pero le duele más que usted le quite algo que al niño le guste. Así que el concepto aquí es que el niño entienda que los actos equivocados traen consecuencias feas, malas. Esa es la idea básica. La corrección entonces tiene que ver con la restauración de la conducta. El muchacho se equivocó, ahora hay que volver a reconstruir las cosas. Y el primero entonces es un adiestramiento continuo en la vida del muchacho. Saben, hermanos, que este principio no solamente es para los hijos. La Biblia habla y en el transcurso de la enseñanza vamos a entender que los papás tenemos que estar en continuo entrenamiento para poder ejercer mejor nuestro proceso de disciplina, nuestra función paternal. Algunos dirán, no, pero ya yo no soy papá. No importa, usted es hijo de Dios. Y como hijo de Dios tiene que estar en disciplina. Porque la disciplina es el proceso de instrucción continua. Por eso decía al comienzo que esto es una disciplina, o por lo menos es parte del proceso de la disciplina de Dios. Dios está formándonos. Quizás esta mañana la palabra de Dios le va a comunicar a usted conceptos que no estaba acostumbrado a oír o que no estaba relacionados con ellos, ¿cierto? Por ejemplo, es posible que yo antes de pensar así de la palabra disciplina pensé solamente en el castigo. Pero la Biblia dice que la disciplina no es solo castigo, es instrucción. ¿Qué más es? Es corrección y es castigo. Piense siempre que el espacio más largo de la disciplina es el entrenamiento. Muy bien. Ahí tenemos las 3 etapas. De otra manera, es una enseñanza continua de la palabra de Dios. La corrección entonces involucra la amonestación. El papá se da cuenta, y aún en el proceso de nosotros también, Dios está cambiando los pensamientos equivocados, reemplazándolos por pensamientos nuevos. A ese proceso de corrección la Biblia le llama amonestación. Es Gálatas capítulo 6, versículo 1, que dice que cuando un hermano se da cuenta, un espiritual se da cuenta que hay un hermano que ha caído en una falta, entonces se acerca a él para restaurarle. Entonces, en esta parte se está hablando de la corrección. Una manera de corregir es restaurar las cosas en la vida de nosotros. Y hay otra área dentro de la corrección que es la exhortación. Se necesita estímulo en esta área y ese estímulo lo provee la exhortación. Entonces, en el castigo, llevar los efectos de los actos malos. Una de las cosas que podemos descubrir es que muchas veces los papás no quieren que los hijos lleven las consecuencias equivocadas. Entonces los papás quieren llevar las consecuencias de sus hijos y eso es un mal. Usted le está enseñando a su hijo a continuar en la necedad. Dios está enseñándole a su hijo a salir de la necedad, a ser sabio, y usted está abonando la necedad. La Biblia habla de eso, de cómo consentir, y eso es un pecado doble. Digo doble porque es pecado para el papá y la mamá y los hijos. No le hacemos bien a los hijos cuando queremos evitar que lleven las consecuencias de sus actos. Por ejemplo, déjeme darle un caso. Es común que cuando la niña sale embarazada, entonces la mamá dice, venga, yo le crío a su hijo. O el papá dice, tranquilo, yo hago esto. O cuando el muchacho se equivoca con alguna cosa que tiene que pagar, entonces el papá dice, no, yo pago por usted. No, déjelo. Déjelo que asuma las consecuencias de sus actos, porque Dios le está enseñando. Dios le está enseñando. La próxima disciplina va a ser más fuerte para su hijo o para su hija. Déjelo que aprenda, porque Dios le está enseñando. Bien. Entonces aquí encontramos varios textos para los conceptos. Disciplina es la instrucción en la sabiduría divina. Es adiestramiento continuo. Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, ¿qué va a oír? La instrucción. Aquí la palabra es
disciplina, la instrucción. ¿Quién va a instruir? Papá. Pero a ese principio de edificación continua, de adiestramiento, Dios le llama aquí también la dirección que le da la mamá a su hijo. Esos principios de la ley de Dios, que es la palabra dirección, son repetidos continuamente por la mamá. Vemos ahí al papá y a la mamá ejerciendo el papel de disciplinar a sus hijos. ¿Cómo lo hacen? ¿Le están dando palo? ¿Le están dando chancleta? No, le están dando instrucción. Proverbios 10:17. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, yerra. O sea, que Dios dice que la instrucción evitará que nuestros muchachos, nuestros hijos, pequen. La instrucción evitará que nosotros pequemos, porque recuerde que también nosotros estamos en instrucción, en disciplina. Proverbios 12:1, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Pasemos al próximo concepto. Disciplina es la corrección. Hay que corregir cosas en la vida de nosotros. Por esa razón, entonces debemos entender que Dios está corrigiéndonos. ¿Cómo lo hace? Mire lo que dice Proverbios 3:11. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. ¿Acaso Dios no hace eso con nosotros como sus hijos? Dios lo hace. Cuando Dios esté corrigiendo nuestra vida en alguna área, entonces el versículo 11 dice, no lo desprecie. No desprecie a Dios, no desprecie el proceso de corrección que Dios está ejecutando en usted. Proverbios 5:23. Él morirá por falta de corrección. Cuando no corregimos nuestros hijos, estamos tirándolos al despeñadero. Cuando no frenamos la mala conducta de nuestros hijos, estamos perfilándolos a la autodestrucción temprana. Los hijos van a morir por causa de su propio pecado. Se van a dedicar a ello y los efectos son nefastos. Proverbios 13:18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. La palabra entonces disciplina se enfoca aquí en la corrección. En la corrección. Dios dice que los papás que no corrigen a sus hijos los están perfilando al fracaso en todas las áreas de sus vidas. Hay más textos. 15:10 de Proverbios. La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Proverbios 15:32. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Proverbios 19:20. Escucha el consejo y recibe la corrección para que sea sabio. Mire, aquí no estamos hablando de niños. ¿Dónde necesitamos la sabiduría? Por esa razón es Moisés en el Salmo 90 que dice, Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Entonces no solo los niños necesitan sabiduría, los adolescentes necesitan sabiduría, los jóvenes necesitan sabiduría, los adultos necesitan sabiduría, los viejos necesitan sabiduría. Así que no vaya a pensar usted que esta mañana estamos hablando solo del entrenamiento de los niños. Usted y yo también necesitamos. Mientras vivimos en esta vida necesitamos la sabiduría de Dios. El tercer elemento entonces dentro del proceso de disciplina es el castigo, o sea, las consecuencias de los pecados, de los yerros, de los fracasos. Proverbios 3:11, no menosprecies, hijo mío, el castigo. Entonces, aquí, ¿qué hace Dios con nosotros para aplicarnos disciplina? Nos hace llevar las consecuencias de nuestros errores. Nos equivocamos, decidimos de manera equivocada, y Dios, ¿qué hace? Nos hace llevar las consecuencias de nuestros pecados. Y aquí no hay nadie que nos salve. Ni mamá,
Ni papá, ni nadie. Dios se encargará de hacernos llevar las consecuencias de nuestros pecados. Solo que con su misericordia. ¿Correcto? Nos equivocamos y ahí está. 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige, lo castiga. Aquí en este sentido, el versículo 24 habla de no detener el castigo. La idea es no detener el proceso de instrucción que indica de llevar al niño o al individuo a que entienda que todo acto malo trae consecuencias malas. Es obvio. Todo acto malo trae consecuencias malas. Es un principio establecido por Dios, hermanos. No podemos hacer nada frente a ello. Solo aprender. Así funcionan las cosas. No es un asunto de religión, no es un asunto de mentalidad humana, es un asunto de Dios. Dios establece ese principio universal. Le pasó de Adán, ¿recuerdan? No le dijo a Adán, si comes de este árbol, morirás. Comió, ¿y qué pasó? Aquí estamos. Murió Adán y morimos los seres humanos. Porque hay una consecuencia a las decisiones equivocadas que tomamos. Los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. Recuerde usted, cuando estamos pensando en la Biblia de castigo, no es un garrote, no es una persona enojada que va a destrozar la otra persona. No. El castigo no necesariamente, o no es así. Nosotros los seres humanos tenemos que aprender de Dios cómo castigar a nuestros hijos, porque Dios dice que el castigo es manifestación de amor, y no es manifestación de enojo, no es manifestación de ira, no es venganza, porque el hijo hizo algo que me hirió a mí. Algunos papás hacen eso, como me hirió a mí, hizo algo contra mí, entonces voy a tomar venganza para el hijo. Y venga que tengo que disciplinarlo. Eso no se llama disciplina, se llama venganza. Castigo no es maltrato físico, ni tampoco psicológico. El castigo es una corrección con amor, con paciencia y con sabiduría. Hermanos, no hay permiso de Dios para hacerle daño a nuestros hijos, ni psicológicamente, ni físicamente, a nuestros hijos, ni a nuestras esposas, ni a los esposos, ¿no? Porque hoy en día está creciendo el número de esposos que la mujer le dan duro. Hay mujeres que le están dando duro a los maridos. Eso como que está creciendo en nuestro mundo, porque el mundo nuestro está al revés. Hace años el machismo reinaba, hoy es el feminismo, y en el feminismo entonces se quiere sacar el clavito que quedó por ahí pendiente de algunos años atrás, de opresión masculina sobre la mujer. Pues para Dios ninguno de los dos tiene permiso, ni el machismo ni el feminismo. Es la sabiduría según Dios. ¿Qué pasa cuando los papás aplicamos estos maltratos? Pues primero, usted tiene que verse frente a frente con Dios, porque es delito, es pecado delante de Dios. Y segundo, usted va a hacerle daño a su hijo, a su hija, de tal manera que lo va a alejar y va a crear una persona resentida. Yo creo que los que estamos aquí en gran mayoría le damos gracias a Dios porque ha guardado nuestro corazón. Porque de dónde venimos es que los papás entendieron mal el concepto de disciplina. Oímos historias de personas, niños, que los papás le ponían la rodilla en el cuello, los colgaban y le hacían qué cantidad de tortura, y de eso se jactaban nuestros padres, ¿no? Eso no es correcto. Eso no es correcto. No debe quedar marcas en la disciplina. Es más, hermanos, ¿saben ustedes? ¿Recuerdan las 3 áreas de la disciplina?
cuando hacemos bien el trabajo del primer proceso, que es instrucción, va a ser muy difícil que lleguemos al tercero. De vez en cuando habrá que hacerlo. Si hacemos los dos primeros, instrucción, y el segundo es corrección. Corregimos las cosas antes de llegar a las consecuencias. Si hacemos bien el trabajo del primer paso, el segundo paso, le voy a comentar con toda sinceridad, usted tendrá muy poco trabajo para el tercer paso. A veces habrá que hacerlo, pero si usted hace bien el trabajo anterior, entonces tendrá poco trabajo. Hermanos, que esas imágenes no se den en ningún hogar cristiano. De hecho, esas imágenes son anticristianas. Ese no es el proceso. Ese no es el proceso. El proceso bíblico. El proceso bíblico es corrección con amor. Y si hay que dar castigo, se hace, pero con amor. Y que el hijo entienda, el niño entienda, que esto es una consecuencia de sus actos equivocados. Mire, usted hizo esto, mire ahora. Un consejito para los que a veces utilizan esta estrategia. Él le dice al niño, no se suba ahí porque se cae. No se suba ahí porque se cae. Entonces el niño se cayó y se hizo un tremendo chichón. ¿Qué hay que hacer? Bueno, ahora hay que ayudar al hijo. Bueno, ahí tiene la consecuencia. Aproveche. ¿Sí se da cuenta? Todo acto malo tiene sus consecuencias malas. ¿Qué hacen los papás? Algunos papás se llenan de nervio, de ira, y encima del chichón le meten la garrotera. No, ya el chichón es suficiente. ¿Más? ¿Para qué más? No, ya aproveche, y entonces la disciplina siempre debe ir con amor. Entonces es el momento de ponerle todo el proceso. Bueno, papito, bueno, mi amor, mi hija, mire, esto se pudo haber evitado. ¿Cómo se pudo haber evitado? Haciendo caso. Haciendo caso. Ahora ya usted tiene que llevar la consecuencia. Ahí está. Muy bien. Es interesante que algunos papás utilizan una forma de violencia sutil, y es la violencia psicológica. Esto no es bíblico, no tiene ninguna clase de asiento o de que Dios vaya a decirle a usted, bien, así se hace. Los gritos no educan, los gritos ensordecen el corazón. Me llama la atención esto. Para el próximo domingo, tenga mucha atención en esto, porque el corazón es muy importante para el proceso de aprendizaje. El corazón hace parte del oído humano. Entonces, los papás que aprovechan y gritan a sus hijos, es interesante esta parte, me gustó. Si la idea es hacer que el oído del niño sea activo y que oiga la voz de Dios y la obedezca, entonces los gritos no son estrategias bíblicas, divinas para enseñar al hijo. La estrategia es la instrucción, el adiestramiento. Es repetirle. Es así como cuando le decimos al niño, haga la O, y le llevamos la mano las veces que sea necesaria. Entonces así debemos hacerlo también en la parte espiritual. Cierra el pensamiento, destruye el respeto y te vuelve violento. Esa imagen es interesante, ¿no? El papá grita a la mamá grita al hijo, el hijo se desquita con el muñeco. Y ojalá que no se atraviese el perro, porque también va, ¿no? Bueno. 2, la aplicación de la disciplina divina para los padres. ¿Ustedes creen que se iban a salvar o qué? ¿Papás? Estábamos hablando tranquilamente de los hijos, ¿no? Y los hijos por allá en el salón. Mire, la Biblia dice que Dios nos disciplina a nosotros. Vamos a leer otra vez el versículo. Versículo 4 de Efesios 6. Dice así: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Los primeros que deben ser disciplinados son los papás.
¿Por qué? Porque ellos, recuerden, hablábamos que este es un motor que funciona así. Dios disciplina a los papás, luego los papás disciplinan a los hijos, y los hijos cuando vayan a ser papás también van a disciplinar a sus hijos. Pero ese es el proceso entonces de Dios. Los padres también son hijos. Son hijos de Dios. Por esa razón Hebreos 12, versículo 5 nos recuerda esto. ¿Me acompañan leyendo? La palabra del Señor dice así. Y habéis ya olvidado la exhortación que como aguijón se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. No existe un creyente que no sea alcanzado por la disciplina de Dios. Creyentes que no quieren oír a Dios. A menos que no sea creyente, la disciplina no le cae. Porque si es hijo, la disciplina le llega. Dios le va a enseñar por las buenas o por las malas que debe aplicar su sabiduría o que se atenga a las consecuencias. Básicamente así es. Los padres deben obedecer los mandatos de Dios. Dios nos da una orden clara, en este caso a nosotros. ¿Qué le dice Dios a los papás, a todos los que son papás? No haga que sus hijos se enojen. No use el enojo para que sus hijos se enojen. No use el enojo para criar a los hijos. Use mi sabiduría, dice Dios. Por eso dice, críelos con sabiduría. Y me llama mucho la atención porque la palabra criar también lleva la idea de mimar a los hijos. Hermanos, es correcto mimar a los hijos, no es correcto consentirlos, como lo vamos a ver más tarde. Los padres son corregidos por Dios por no disciplinar. Papás que no disciplinen a sus hijos, los primeros que llevarán la disciplina de parte de Dios, la corrección y el castigo de parte de Dios son los papás. Y Dios castigará a los papás por medio de los hijos. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. La vara quizás era lo más duro en el proceso de corrección en ese momento. Y Dios dice que si hay que darle vara, dele vara. Obvio, como debe ser correcto y por donde debe ser. Dios diseñó partes del cuerpo que permiten que el niño se le pueda dar su proceso de corrección o de castigo y no hacerle daño. Y tampoco se le debe hacer daño psicológico en el proceso de corrección o de castigo. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Me llama mucho la atención esta palabra. Ahora más tarde hablamos de ella. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. ¿Cuántos papás han perdido sus hijos por las acciones equivocadas de ellos que los llevaron a la muerte? Tienen que pasar los papás el dolor. Debería ser lo correcto, que los hijos entierren a los papás. En muchos casos, la corrección, el castigo de Dios es que los papás entierren a sus hijos. Los padres deben recibir la instrucción para luego dársela a los hijos. Por esa razón Dios le dice a los papás, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo que de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo pasó por este proceso. Timoteo recibió una buena formación de parte de sus papás. Ahora Timoteo tiene que enfrentarse a hacer lo mismo con sus hijos. Consecuencia por no disciplinar a sus hijos, dolor por el fracaso de los hijos. Es una lista bien grande, hermanos. Usted puede mirarlo en el libro de Proverbios. Solamente en el libro de Proverbios va a encontrarlo. Muy larga. De esas cosas largas, las sinteticé aquí así. Papás que no disciplinan a sus hijos con la sabiduría de Dios, entonces van a tener que ver a sus hijos fracasar por su propio pecado. La palabra necedad en la Biblia se traduce locura. Van a ver a sus hijos locos. ¿Acaso no es lo que pasa en nuestro mundo hoy? Las calles de las ciudades llenas de muchachos locos
incontrolables por las autoridades, incontrolables por sus padres. Nadie tiene control de esos niños. ¿Por qué? De esos muchachos. Porque no fueron criados con la sabiduría de Dios. Vergüenza por las acciones de sus hijos. En estos días pasados, creo que la semana pasada, me llamaba mucho la atención que en una de las noticias, un papá entregó a su hijo, que era un malandro. Estaba escondido en la casa y la policía llegó a la casa y lo buscó y no lo encontró. Como no lo encontró, el papá no aguantó. Llevó a la policía hasta donde estaba su hijo. Llévenselo preso. Ese es un malandro. Algunos papás resentidos de pronto con este señor. Pero qué bueno que el hijo aprenda, que lleve las consecuencias de sus actos. Papás que tienen que enfrentar el dolor por la muerte de sus hijos. Muerte anticipada. La ausencia de la disciplina divina para los hijos. Cuando los papás no aplican la disciplina divina, vamos a ver qué va a pasar. La primera cosa que va a pasar es que se continúa en la necedad. Todos nacemos en necedad. La Biblia dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Pero Dios tiene una metodología para sacarla del corazón. ¿Cuál es? La disciplina. La disciplina. ¿Cuál es la disciplina? El proceso de instrucción permanente, el proceso de corrección, se corrige la conducta del muchacho, y el proceso de castigo. Esas son las 3 etapas. Entonces, cuando no existe ese proceso, entonces hay continuidad de la necedad en el corazón del muchacho. Otra consecuencia que vamos a ver es que los hijos son consentidos. O sea que los papás consienten, están de acuerdo con la necedad, aprueban de manera pasiva y de manera activa la situación de su hijo. La vara y la corrección dan sabiduría, más el muchacho consentido avergonzará a su madre. Analice los conceptos de consentir. El término consentir lleva la idea de que el papá, en lugar de estar cerca de su hijo, y la mamá no, para aplicar el proceso de disciplina, aleja al hijo, lo manda para la televisión, lo manda para donde el vecino para que juegue con los niños del vecino, lo manda para el computador, vaya, métese al computador, o hace cualquier tipo de cosa. Hoy en día, a esos papás que no quieren hacer el trabajo, el mundo le tiene algunas cosas. Ahí tenemos el jardín, ahí tenemos el no sé qué, hay tantas cosas. En lugar de los papás estar aprovechando ese tiempo para formar a su hijo, para instruirlo. El término consentir también da la idea de amenazar en lugar de instruir. Papás que utilizan la amenaza de sus hijos. Hay una amenaza por ahí que se está convirtiendo en común. Haga esto porque si no, se lo digo al pastor. Y el pobre niño, cuando llega el pastor, entra en pánico. No aplicarle la disciplina divina. ¿Eso qué significa? No darle la instrucción. Dejarlo hacer lo que él quiere o ella quiera. Eso en la Biblia se llama consentir. Déjelo. Es niño. No sabe. No frenar las cosas malas que quieran hacer a tiempo. La Biblia dice que es necesario. La formación indica cerrarle la puerta, no dejar que el muchacho salga a hacer lo que quiere. Aprobar activa o pasivamente los actos equivocados de los hijos. Lo que me llama mucho la atención que en la palabra consentir también da la idea de que el papá que haga eso, que consienta a sus hijos, no los ama, los aborrece. Qué interesante. Los aborrece. Todas esas cosas que están allí están contenidas dentro de la palabra hebrea consentir, que aparece en el texto que leímos anteriormente. Hijos que rechazan la sabiduría de Dios. Cuando Dios va a hablarles a su corazón, ellos tienen el oído lleno de cera. Ellos no quieren oír. Dice Proverbios 15:32,
el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Hijos que no quieren oír, aún desde pequeñito. Papás que quieren hacer el trabajo bien, tienen que aprovechar desde el vientre. Hay que repetirle, hay que decirle las cosas. Hijos que menosprecian el consejo de sus padres. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Papá, mamá se acercan para darle un consejo. Es que usted ya es de otra época. Hijos que reemplazan a los papás por sus amigos. Ese no es el orden, hermanos. Va directo al fracaso. Los papás están en la vida de los hijos hasta que mueren. Qué bueno es los hijos que tienen el beneficio de recibir el consejo, la dirección, la amistad de sus padres. Eso es lo que la Biblia dice, hijos sabios, hijos que no desprecian el papel de sus papás. ¿Han visto nuestros hijos, los hijos de Colombia? El desprecio que tienen a sus papás, la cantidad de cosas que le dicen, ya no es el papá, sino el cucho, la vieja, o una cantidad de términos despectivos. Otra consecuencia es hijos que van a entristecer a sus papás, porque van a llevar las consecuencias de sus pecados. El que engendra al insensato para su propia tristeza, lo engendra. Y el padre del necio no estará contento, ¿no? No se alegrará. Va a vivir de tristeza en tristeza. Otra consecuencia es que los hijos abandonan el camino. Estaba pensando en esto. ¿Cuántos muchachos no han comenzado en la iglesia, en la escuela dominical con sus papás, y llega un momento que desaparecen? ¿Qué pasó, papás? Una opción, un porcentaje alto es que sus hijos no fueron bien disciplinados por usted como papá, por usted como mamá. Algunos papás dicen, no, el trabajo no lo hicieron bien en la iglesia. ¿Cuánto tiempo viene a la iglesia? ¿Has sacado cuenta? ¿Cuántas horas hay en una semana? Tenemos 7 días. Y dentro de esa semana solamente estamos desde las 9 de la mañana hasta las 11:30 máximo, más o menos. Son 2 horas y media. Ahora, multiplique, divida y aplíquele todas las reglas necesarias para ver qué porcentaje de tiempo está aquí y qué porcentaje de tiempo está en la casa. Sin embargo, en la iglesia se ayuda mucho en este proceso. La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Hijos rebeldes a Dios. Al fin y al cabo, la rebeldía no es contra los papás, sino contra Dios, el papá de los papás. Sí. Efectos de la falta de disciplina. Este es un resumen que no metí en lo anterior. Menosprecio de la corrección divina, aborrecimiento de la corrección, vergüenza por menospreciar el consejo, fatiga o cansancio de la corrección, errores por su falta de corrección, errores por la falta de disciplina, pobreza por menospreciar el consejo y muerte por el pecado. Por último, la aplicación de la disciplina divina. Solamente vamos a tocar un puntico aquí con respecto de la aplicación, porque para el próximo domingo continuará. Porque la Biblia es inmensamente exacta. El proceso de corrección, ¿qué son las áreas que se debe formar en un niño? Este es lo más importante. A un niño hay que enseñarle a obedecer a Dios. A un niño hay que enseñarle a obedecer a Dios. ¿Quién hizo al niño? ¿Quién hizo la familia? ¿Quién hizo la disciplina? Dios. Así que el término disciplina es ese, es enseñarle al niño a obedecer la sabiduría de Dios. Vamos a leer otra vez este texto, Efesios 6:4. Dice así: y vosotros, padres,
no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Digamos. Comenzamos entonces a entretejer lo que veremos el próximo domingo. ¿Cómo enseñarle a un niño a obedecer? La Biblia habla que esto tiene sus implicaciones. Es este texto que viene en Mateo, donde el Señor Jesús habló de todas las implicaciones que hay en un proceso de obediencia. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que vean con los ojos y oigan con los oídos y que con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. En el proceso de obediencia está involucrado, número 1, el corazón. Número 2, los oídos. Número 3, los ojos. Número 4, la mente, el entendimiento para que entienda. Y número 5, la ejecución de las acciones. Por esa razón, el término bíblico corazón no se refiere al órgano fisiológico que bombea la sangre, se refiere al órgano psicoespiritual. Cuando hablo de psicoespiritual, me refiero al alma y al espíritu. Es un aspecto del ser humano, según la Biblia, es lo más importante. El corazón es el que determina las acciones que los individuos ejecutamos. De tal manera que el corazón es un órgano. Cuando hablo de órgano, no estoy hablando de algo físico, por eso digo psico o psíquico, porque pertenece al alma y al espíritu del ser humano, que tiene la función emocional, volicional o decisoria de una persona. O sea que por esa razón Dios dice que del corazón depende la vida de un ser humano. Si decide de manera equivocada, las consecuencias muchas veces será la muerte. Muy bien. Esta imagen para hablar de que no solamente, no nos referimos al órgano que bombea, sino a la inteligencia, a los sentimientos y a la voluntad de un individuo que lo llevan a decidir hacia las diferentes direcciones. Por eso, obedecer implica la decisión del corazón, la disposición que sale de la decisión a atender. Si decide no atender, Dios toma el acto de desobediencia desde su origen. ¿Dónde se tomó la decisión? ¿Dónde fue? En el corazón. Si la persona decide obedecer, entonces va a comprender y luego va a ejecutar las cosas. Muy bien. Hermanos míos, por último, el proceso de disciplina implica un acompañamiento permanente del papá con sus hijos, de la mamá con sus hijos. Implica una relación continua. Seguramente esta mañana usted tiene algunos datos, pero pretendo que para el próximo domingo algunas de las inquietudes que quizás se despertaron puedan ser aclaradas o ampliadas, sobre todo en el proceso para el próximo domingo estaremos hablando de cómo enseñarle o cómo aprender, porque también recuerde que nosotros estamos en disciplina. Dios está disciplinándonos a nosotros. Y para poder obedecer es un proceso espiritual, psíquico y también biológico. Muy bien. ¿Qué es disciplina? Es el proceso de instrucción, adiestramiento formativo en la sabiduría de Dios. Solamente en la sabiduría de Dios. La disciplina no implica, la disciplina bíblica, divina, no implica enseñarle lo que dijo Confucio, lo que dijo Mahoma, lo que dijo quien sea. No, Señor, es la disciplina divina. Es la de Dios. Y si es la de Dios, entonces es lo que Dios dice en su sabiduría.
etapas de la disciplina. La primera es instrucción. La segunda es corrección. ¿Están seguros? Así es. Y la tercera, castigo. Así es. La más larga, la instrucción. La más pequeñita, la que se puede obviar, porque si se hace bien el trabajo de la primera y la segunda, no va a haber necesidad, el castigo. La ausencia de la disciplina divina para los hijos trae consecuencias. ¿Recuerdan algunas de ellas? La muerte de algunos hijos, porque dice que él morirá por falta de disciplina. Es interesante que la disciplina no mata, pero la ausencia de ella sí. La aplicación de la disciplina divina para los hijos trae consecuencias muy buenas. Hoy comenzamos en esta parte. El próximo domingo hablaremos entonces la aplicación de la disciplina para llevar a nuestros hijos a la obediencia y para llevarnos a nosotros a la obediencia. Vamos a orar. Amado Señor, qué grande, cuán maravilloso eres tú. Gracias por traernos a tu casa y por darnos el alimento espiritual que es tu palabra. Hoy, Señor, has movido nuestros corazones. Nos has mostrado la necesidad en nosotros como padres de continuar el proceso de instrucción, de entrenamiento. Al mismo tiempo, Señor, de darle a los hijos lo que tú dices que le demos, la disciplina adecuada, la instrucción, la formación, el adiestramiento en tu verdad, en tu sabiduría. Señor, encomiendo a los papás que están luchando con este principio. Señor, que tu sabiduría nos oriente en todas las etapas de nuestros hijos. Gracias por tu iglesia hoy y gracias por la bendición de ser tu hijo. En Cristo Jesús. Amén.